Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Sagitario. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas a su lectura. Vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a revisar mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Vas a encontrar un montón de descuentos hasta final de año. Puedes hacer regalos de Navidad también, están tremendos. Por ejemplo, lecturas de registro acástico están con descuentos, reportes terapéuticos. Hay un montón de cosas más, están imperdibles. El sorteo de esta semana va a ser de una lectura de tarot conmigo. Y si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Y al ganador le voy a estar contestando en los mismos comentarios su respuesta. Así que atentos y atentas ahí con las notificaciones de YouTube para el ganador o ganadora que vaya a ser de este sorteo, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. La energía de tu persona especial, Sagitario. Tenemos un 6 de copas al reverso. Cuando el 6 de copas está al derecho, nos habla de reconexión. Pero cuando efectivamente está al reverso, nos habla de desconexión. Esta es una carta que contiene energía de almas gemelas. Entonces me gustaría ver un poco más de qué pasa. Es muy posible también que tu persona haya pasado por una separación y en este minuto esté como bloqueando otras energías, por ejemplo, para poder sanar, recuperarse. Puede incluso haber bloqueo entre ustedes en las redes sociales. Cualquiera sea lo que haya pasado entre ustedes, esta persona está en dolor o puede ser una separación contigo o puede ser con otra persona también, ¿no? Tómela ahí como resuene. Tenemos un 4 de espadas al reverso. Esta persona pasa un poco por angustia, por ansiedad. En las noches piensa en ti, está pensando en esto, está pensando en lo que ha sucedido entre ustedes y siente que tiene que tomar alguna decisión, pero al mismo tiempo lo vemos como en jaque. Como que necesita procesar su información primero, necesita procesar qué es lo que está pasando en su corazón, tener un poco más de claridad antes de hacer cualquier oferta hacia ti en particular, ¿vale? Tu energía, el hombre colgado, tú también te estás reteniendo un poco, ¿no? Me estoy amarrando de manos, me estoy amarrando un poco de pies. No tomo mucha acción, ¿para qué? Para ganar otra visión u otra perspectiva acerca de lo que está pasando en esta situación o con esta persona especial, ¿vale? ¿Qué es lo que no quieres tú? Es cerrar el ciclo. Estamos resistiéndonos a cerrar un ciclo de acuerdo a esta carta de la muerte al reverso. Ahora, ¿qué tenemos que hablar? Tarde o temprano la muerte es inminente. Cierre de ciclos tiene que haber. Tenemos que reflejar que es un ciclo, o sea, si es un ciclo que se cierra con esta persona o es porque se está cerrando alguna especie de ciclo tóxico o ganas iluminación acerca de algún cierre o es como también si estuvieras esperando a que se termine algo en particular. No necesariamente la conexión o por ejemplo que se termine la separación, que se termine la distancia, que se termine la dificultad, por ejemplo. ¿Ok? A de espadas al reverso. Esto también nos habla de mucha confusión, una confusión que tenemos que soltar, ¿vale? Se te están presentando nuevas oportunidades en tu vida, de ver las cosas de forma distinta, de ocupar este hombre colgado, pero es como si estuviéramos ahogados en un vaso de agua. Esta lectura te pide abstraerte para poder mirar la situación de forma más lejana, desde otra perspectiva generalmente nos hace un aporte a cómo volver a reconectarnos con lo que hay en nuestro corazón, porque a veces la mente, si le permitimos jugar mucho, ¿no? Si le permitimos tomar mucho poder, nos confunde. Ahora, no vemos que esta lectura está tan mala, ¿no? Tenemos un 9 de copas al final de esta lectura. Esto nos habla de deseos
hechos en realidad. Vamos a ver si es que esto tiene que ver con esta persona o esta carta nos está hablando de como de luego de una separación pueden reencontrarse a sí mismos de forma individual. Vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Sagitario por Sagitario. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Sagitario hacia Sagitario? De una carta, por favor. Paje de bastos al reverso. Ok. Tú eres su reina de pentáculos, ¿no? Qué interesante esto. A ver. Tu persona quiere cortar confusiones. Quiere cortar el desempoderamiento que puede tener, que le está impidiendo ir hacia esta reina de pentáculos. Tú eres una persona con la cual esta persona le gustaría incluso contraer matrimonio, tener algo serio, ¿no? Ahora, ¿estará preparado o listo para hacerlo? ¿O lista para hacerlo? ¿Tendrá la madurez suficiente como para enfrentar eso? Veamos, ¿por qué? Porque si se conecta con lo que hay en su alma, mira, dentro de todas las opciones que está aquí, con este 7 de copas, si es que corta la confusión, se encuentra con su auténtica felicidad, con su deseo hecho realidad. Y esta es una carta común entre los dos. Entonces tu persona tiene que poder recuperarse de esta conexión. Es importante que se nutra y se trabaje a sí mismo, a sí mismas, ¿para qué? Para perder la confusión principalmente. El emperador al reverso nos habla de una persona que está desempoderada. Incluso puede llegar a ser un poco narcisista, cruel, en sus formas, un poco autoritaria, en su forma de ser. Ahora, Sagitario, tenemos que revisar si esta conexión es recomendable para ti, porque yo tampoco te veo a ti en la mejor posición, siendo que la lectura se ve muy bien al final. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes que necesita recibir Sagitario por parte de su persona especial? ¿Qué le gustaría decirle esta persona especial de Sagitario a Sagitario? Muchas veces me quedo despierto pensando en ti, ¿no? En las noches pienso en ti con este 4 de espadas al reverso, con angustia también, ¿no? Mira, y lo que piensa en las noches acerca de ti, vuelve a repetir en las conversaciones que han tenido una y otra vez. Nos dice, te dejé cuando te vi con otra persona. Siento que este mensaje solamente va a resonar con algunos de ustedes. También nos dice aquí, esto fue mi culpa, pero te eché la culpa a ti. Ah, no, el emperador al reverso, no se quiere hacer mucho cargo. Estaba pensando que tú me estabas dejando atrás. ¿Cuál es el mensaje que me llega intuitivamente? Es como que tú estás creciendo espiritualmente a pasos más avanzados que esta persona, y esta persona de una forma u otra se siente que se está quedando atrás. Dice, tú te acercaste a mí más que cualquier otra persona y te amo incondicionalmente. O sea, si es que esta persona logra madurar a partir de este proceso, quizá nos da un contenido un poco más interesante. Así que quédate hasta el final porque me gustaría ver cómo se va develando esta lectura. Sin duda, siento que acá hay algún mensaje interesante para ti. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, nos tenemos que conocer. Mientras más se muestran lo que hay en su interior, su conexión se profundiza. Acá tenemos la carta de la separación, ¿no? Vimos esa carta de la separación.
pero también hay atracción, ¿no? El coqueteo, darle un chance a esta relación y llamar a tu alma gemela. ¿Qué nos dicen estas cartas? Tú eres una persona muy atractiva, muy atractiva. Hay mucha atracción entre ustedes. Hay alguien acá que sí le quiere dar un chance a esta conexión. Y es muy importante acá, Sagitario, si es que tú deseas estar con esta persona, estar bien tú contigo mismo, en claridad de lo que quieres y lo que deseas, te ayuda a atraer a esta persona a tu mundo. Si es que no es esta alma gemela, es otra alma gemela, pero alma gemela viene hacia ti. Yo sí siento que esta persona, por sobre todas las cosas, en su alma, ¿no? Le quiere dar un chance a esto. Después de la separación, muchas veces la separación es necesaria para entrar en sintonía con nuestro auténtico y verdadero yo, para que tu persona pueda tomar una decisión acerca de este 9 de copas. Sí me gustaría que exploráramos un poco más este 9 de copas. Bien, ok, 6 de bastos, reina de bastos, el 2 de espadas, 6 de espadas y la carta de la estrella. Bien, aquí hay buen augurio, Sagitario. Esta persona quiere salir victoriosa contigo. Quiere tener el coraje, la determinación de ir hacia ti. Ahora, el 2 de espadas sí nos muestra bloqueos, ¿vale? Eso es algo que todavía esta persona no quiere ver, pero sin embargo se está moviendo hacia allá. Se está moviendo del bloqueo, el bloqueo se está eliminando. Y ahí es donde viene la carta de la estrella. Este es buen augurio, esta conexión divinamente guiada, donde esta persona reconoce cuáles son sus auténticos y verdaderos sentimientos. Vale, está interesante eso. Se va transformando un poco. Sí, efectivamente hay posibilidades positivas para esta conexión. De todas formas tenemos que revisar si es que esto es lo más recomendable para ti, así que quédate hasta el final. Vamos a ver, Sagi, ¿qué más? Ok, tu trabajo duro está pagando. Tienes que mirar la imagen más grande con un poco de liderazgo también. Hay un nuevo ciclo romántico comenzando y un problema personal entra a resolución. Vamos a entrar a conversar de esto. Tú le estás poniendo esfuerzo a algo, bien, para llegar hacia una meta en particular. Ahora, si nos dicen un nuevo ciclo romántico comienza con esta persona poco a poco, cualquier asunto personal que tú estás viendo que no se está solucionando y que hay energía un poco estancada, se puede estar solucionando durante esta temporada de eclipses, ¿ok? Esto que nos acompleja, cualquier otra cosa que te está acomplejando y tú sientas que está estancado o estancado, ya, dale, se está comenzando a mover para adelante. Poco a poco, ten fe. Esta es una lectura que te llama un poco a tener fe. Quisiera saber, guías espirituales, si esta conexión es conveniente o recomendable para nuestros amigos y amigas de Sagitario. La meditación te trae respuestas. ¿Qué es lo que siento principalmente? Es que dentro de esta confusión lo que te ayuda a la meditación es a traer esa claridad e iluminación a tu vida. Tiempos divinos. Tiempos divinos depende de ti, porque no, ahora no es el momento correcto para tener algo muy estable con esta persona. Dentro de las próximas semanas, si es que tú sí crees, puede ser asertivo. Ok, esta lectura o esta tirada nos viene como un poco más de recomendación. La meditación te trae respuestas. Acerca claridad acerca de lo que yo quiero y lo que yo necesito. En tiempos divinos, porque nos dice ahora tranquilo, tranquila Sagitario, tampoco es el momento correcto para que se solucione esto. Hablamos de que tu persona tenía que sanar algo, ¿no? Si es que no lo sana, se le repite el mismo patrón constantemente. Pero dentro de las próximas semanas, si tú así lo crees, lo que se da en tu claridad es la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva es clave en pareja.
Si es que yo no me sé comunicar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, y tampoco sé escuchar al otro, es muy poco probable que tengamos una relación que sea proactiva, que sea positiva y que mire un paso adelante, ¿no? Mira a la imagen más grande, lo que tú quieres desarrollar en esta relación. Necesitamos de la asertividad, decir qué es lo que siento, lo que pienso y lo que necesito, ¿vale? Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Capricornio, Capricornio nuevamente, Géminis, Aries, Cáncer. Recuerda que estos signos no son limitantes, Sagi. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Reina de espadas, ok. Rey de bastos, la carta de la torre, la carta de la templanza al reverso, el hierofante, ok, la emperatriz, el 3 de espadas, 3 de copas, los enamorados y el 10 de copas. Esta historia tiene un final feliz sí o sí, no sé cómo. Yo me pregunto, no sé cómo. Algunos de ustedes pueden estar lidiando en un triángulo amoroso y esa persona necesitaba un quiebre en esa conexión para poder ir hacia ti. Es importante, muy importante que tu persona pueda sanar antes que estar contigo. Y esos son límites que tienes que establecer tú, porque si es que no lo hace, tu persona va a repetir los mismos patrones que repite constantemente en sus relaciones amorosas. Tenemos la carta del hierofante y la carta de los enamorados. Esto nos puede, y el 10 de copas, esto nos puede indicar en matrimonio, pero es un camino un poco rocoso, ¿vale? No va a ser tan fácil, pero sí siento que el amor puede llegar a ser más fuerte aquí entre ustedes sin duda, y por más que ahora no sea el momento más indicado, sin duda más adelante lo va a ser. Y esta lectura se va con un final feliz, sin duda. Complicado final feliz, pero ya va para allá, Sagi. Vamos a ver. Es tiempo para preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? No porque esto sea lo que estamos viendo en las cartas significa que esto sea lo que tú realmente quieres para ti. Es súper válido tener esta duda y es muy importante que me la haga. ¿Es esto lo que quiero para mí? Siento que esta conexión es viable. Siento que podemos tener conversaciones incómodas con esta persona. Siento que podemos tener algo fructífero juntos. ¿Cuál es mi real motivación? Te dice, nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer. Interesante, ¿no? Sigue tu intuición, ¿vale? De los dijes tenemos la guitarra, se pueden estar conectando ustedes a través de la música. Tenemos la manzana, nos habla un poco de la tentación también, ¿no? Y los dos delfines, siento principalmente que tiene que ver con que se conectan a través de la música, sin duda, de una forma u otra, o la guitarra puede significar algo importante para ustedes. Cuidado con la manzana, para mí la manzana va a significar la tentación que viene de la carta del diablo. Tómate tu tiempo, Sagitario. Piensa, reflexiona, medita. Y los dos delfines para mí tienen que ver con conexión de almas gemelas o llamas gemelas. Y es el último dije que sacamos. Entonces, si es que tú logras como mantenerte en claridad contigo mismo, pensar antes de actuar, lo más probable es que puedan tener esta unión más adelante, ¿vale? Como ambos estando en la misma página, ¿vale? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Sagitario. Espero haberte ayudado con esta lectura de una forma u otra. Infinitas gracias por estar acá. No te olvides de participar por el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video, contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot y yo estaré contestándole al ganador en los mismos comentarios, así que atentos, atentas.
a sus notificaciones de YouTube. Y también no te olvides de revisar el sitio web que está aquí abajito en la descripción del video, porque hay muchos descuentos de aquí hasta final de año en los servicios que tengo para ofrecerte también, en muchos de esos servicios. Así que bienvenidos o bienvenidas a conectarse conmigo, a que conectemos y crezcamos desde aquí. Muchas gracias por estar acá, mis queridos amigos y amigas de Sagitario. Nos vemos pronto en una próxima lectura. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.